Dios les bendiga, mis queridos hermanos, qué alegría, qué gozo. Una vez más estamos en el culto de guerra espiritual. Le pedimos al Señor que nos dé esa dirección. Y sabemos que en este momento que estamos en casa, en cualquier lugar, de cualquier parte del mundo, enviamos nuestros saludos, nuestras congratulaciones y gracias por sus oraciones. Igualmente, invito a usted que esté en su casa con su familia, a sus familiares, amistades, y de una vez vaya tomando la palabra de Dios, que es la Biblia, que es el manual de nuestra vida, y vamos a Juan capítulo 8, y en Juan capítulo 8 vamos a leer desde el versículo 31, por el corto tiempo, hasta el versículo 36. Vamos a leer la palabra de Dios en Juan 8, versículo 31. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y así dice su palabra. Y dijo que entonces Jesús, tome a consideración esta palabra, a los judíos que habían creído en Él. Esa palabra, habían creído en Él. Ahora dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Y dice así, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. En el versículo 33 le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió y le dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Todo el mundo, el 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amado Dios, bendice tu palabra, que añada rica y abundante bendiciones a ella. Que nos ayude a discernir. Aquí estamos, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, comience a pasearse, tome el control de nuestra mente, de todo lo que haya dentro de nuestro corazón. Quita toda esa angustia, esa ansiedad, todo lo que haya pasado en estos días. En el nombre de Jesucristo entregamos esta carga, cancelamos toda cosa que haya influenciado en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, lo atamos, lo reprendemos y la iglesia de Cristo lo echa fuera. Desde ahora nos declaramos libres por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy interesante. La prédica de hoy, mis queridos hermanos, se titula No seáis esclavos del pecado. Dile al que está al lado, no seáis esclavos del pecado. Esclavos del pecado. De alguna manera, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, por ahí se nos levanta la carne, escúcheme bien, pecamos, ¿no? Pero está hablando de esclavitud aquí. Es decir, está hablando de acciones más fuertes, de personas que pecan deliberadamente, no les importa ya lo que Dios ha hecho en la obra de la cruz. Entonces eso es peligroso. Pero aquí vamos a ver tres porciones de la Biblia de que están aquí. La primera vamos a ver que dice, y conoceréis la verdad, la primera que estamos hablando, y la verdad nos hará libre. La segunda es que de cierto os digo, esa toma la atención mucho, todas son buenas, que de todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la que leímos al último, así que si dijo libertades, seréis verdaderamente libres. Muy interesante esto. Ahora, si usted se centra y le toma atención en el versículo 1, cuando Jesús dice, entonces Jesús dice a los judíos que habían creído en Él, ahí está hablando de aquellos que creen, y Dios los confronta, y vamos a ver de qué manera, porque tuvimos que escudriñar un poquito más y leer el contexto anterior. Si vosotros permanecéis, le dice a ellos, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dios está hablando que si permanecemos en esa comunión con Dios, si tenemos ese anhelo, esa hambre de buscar más de su presencia, porque la presencia de Dios en nuestra vida, en esa relación, acuérdense que nosotros no tenemos una religiosidad, nuestro evangelio no es una religiosidad, sino que es una relación.
con Él. Y eso tiene que ser continuo. Si no nos quedamos en esa religiosidad. No. Entonces, ahora, aquí, ¿por qué le dijo? ¿Sabe por qué le dijo a los creyentes? Que no le puso, como decir, en claro su regla. Y la vamos a ver por qué lo dijo el Señor. En Juan capítulo 6, vaya un poquito, ya que un poco rápido. En Juan capítulo 6, Dios conocía, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón y sabe quiénes son los que realmente lo creen, porque muchos lo creen de boca, pero realmente no lo creen de corazón. Muy bien, ¿qué le dijo en el versículo de Juan 6, versículo 26? ¿Qué le dijo eso? De cierto os digo, ¿qué digo? Que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. ¿Qué más? Y les digo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este se ganó Dios el Padre. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y por qué le dijo esto? Le dijo esto a ellos, que me lo venían a buscar al Señor solamente por la emoción, solamente lo venían a buscar porque le dé de comer, ¿qué? El estómago. ¿Sabe por qué? Porque si usted puede ver, solamente véanlo ahí, en Juan capítulo 6, los alimentó. ¿A cuántas personas los alimentó? Con 5,000. Y Él conoce el corazón de ellos. Y es 5,000. Y ahora lo buscaba. Si usted lo puede ver, dice que en el versículo 25 dice aquí, y hallándola al otro lado del mar, porque la estaban buscando, pero no era por realmente buscar de su presencia, entregarse de lleno por su vida. Le dijeron, ¿qué le dijeron? Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y conmigo, esos son los motivos. ¿Se ha dado cuenta? En muchas iglesias hay, pastor, a los tiempos que lo veo. Pero de ahí se queda en la emoción. Bueno, esos son los hermanos que realmente llegan a la iglesia y no se involucran en las cosas de Dios. Simplemente son tibios. A veces cogen, se van, ni siquiera hacen economía con los hermanos. Bueno, esa persona, yo no estoy hablando ahora de esta comida, esa persona no tiene comida, de la verdadera comida que a vida eterna cambia. Cuando dice no tiene esa hambre. Y esa persona, poco a poco, que viene de vez en cuando, esa persona prácticamente no ha nacido, no tiene hambre, no tiene esa hambre, esa sed de esta palabra, que cuando uno la busca, tiene hambre, tiene sed, y el Señor por medio del Espíritu Santo nos da de comer más, porque sabe que Él anhelamos de su presencia. Cuando dicen amén, dale ofrenda, porque eso es lo que Dios hace. Nos buscaba por los panes y los peces, no hay motivo. Escúcheme bien, y cierro este pedazo. Y Jesús le dijo en el versículo 35, yo soy ¿qué? El pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mire esa relación, qué tremendo con el Señor. Cuando uno busca, cuando uno comienza a saciarse, cuando uno anhela de su presencia, porque cuando le estaba diciendo en el Evangelio donde estábamos nosotros, en Juan capítulo 8, y dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que si ellos eran obedientes a su palabra, se sometían a Él. Digan conmigo, cuando yo me someto al Señor, entrego mi vida de corazón, entrego mi vida ya no será la misma que cuando entré. Cuando dicen amén, a través de su palabra Él va a cambiar, porque Él cambió mi lamento. Cuando dicen amén, dale su ofrenda, porque Él es el que Dios hace. Yo no quiero llevar un evangelio tibio, porque si lo llevo tibio, ¿qué hace el Señor? Deséchame. Entonces tenemos que pensar bien lo que estamos haciendo. Y por eso le digo, y conoceréis la verdad. ¿Qué le digo? En el versículo donde estamos, y conoceréis la verdad. Y la verdad, que dice, os hará libre. Y no solamente esto, en Juan, vaya rápido, en Juan capítulo 15,
Esos son los que son verdaderos discípulos, que buscan, que anhelen, porque esto no debe venir de vez en cuando, solo lo creo, porque hasta los demonios también creían, ¿sí o no? Vamos a ver, Juan 15, versículo, miren lo que dice, versículo 5, ¿qué dice el versículo 5? El 5, vamos, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. ¿Qué dijo el Señor? Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El 8, sáltelo. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mi discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que estar adheridos a la vid verdadera que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras estamos en esa buena relación, en esa buena comunión íntima con Él, nuestra vida va a cambiar. Y va a dar ¿qué? Frutos. Y una de las cosas verdaderas que podemos agradecer a Dios son los frutos del Espíritu Santo. Cuando dicen amén, esos cambios que esta carne tiene que someterse a la voluntad de Dios. Y así de esa manera vamos cambiando. Dios nos va cambiando en nuestra vida. Es muy interesante. Ahora yo le pregunto, ahora cuando dice, y la verdad nos hace libres. Aquí viene algo interesante. ¿Qué hace el Espíritu Santo que está en nuestra vida? ¿Qué hace para llevarnos a esa verdad? Porque Él nos ha dado, cuando creemos, nos sella y el Espíritu Santo viene a nosotros. ¿Qué nos hace? Diga conmigo, me guía. Vamos, diga, me guía, me enseña, me exhorta y me encamina en su verdad. ¿Cuánto dicen amén? Es decir, ¿quién va a hacer la obra transformadora de mi vida desde aquí adentro? Va a ser el Espíritu Santo. Entonces, claro que al diablo no quería que yo entrara al Evangelio. No quiere que yo tenga esa comunión, tenga esa relación, que busque. Él no quería que venga, tal vez programaron venir, pero de alguna manera siempre el enemigo se va a oponer. ¿Cuándo nos ha pasado eso? Siempre el enemigo. Por eso en segunda de Corintios, capítulo 4, dice así la Biblia en segunda de Corintios. Vamos, le estoy dando esa verdad para dificultar toda obra del diablo. En segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice? En segunda de Corintios 4, en las cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Es decir, cuando estábamos cegados nuestro entendimiento, no anhelamos esa presencia. Peor, si nos comenzamos a enfriarnos, comenzamos a apartarnos, el enemigo dice, sí, quédate. No, tienes un compromiso, tienes otro. Tal vez hoy por la pandemia y todos tenemos que quedarnos en casa. Pero eso hace el enemigo. Dice, para que resplandezca la luz del Evangelio. Diga conmigo, la verdad de Cristo es su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Ella resplandece dentro de mi vida y va transformando, y diga, y todas las áreas inmundas que estaban dentro de mi vida, Él va cambiando para el bien. Y digo, amigo, y cada día, dile, te voy apareciendo más a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Cuando usted va y predica el Evangelio, lo predica con autoridad y con poder, y comienza a sanar a los enfermos, echar fuera demonios y ver los milagros grandes, y usted dirá, este no era el borracho, este no era la prostituta, es porque Dios la sacó de esa inmundicia y la hizo libre. ¿Cuánto dicen amén? Es ahora Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Dale esa ofrenda, porque Él es el único que puede hacer la obra de nuestra vida. Porque dice en 2 Corintios 3:17, ¿qué dice ahí? ¿Quién los que dice ahí? Vamos, ahí mismo en 2 Corintios 3:17, vamos a leerlo, cuento 3, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, dile conmigo, ahí hay libertad. Cuando dicen amén, hay libertad para cantar, para alabar, hay libertad para hacer la obra de Dios, no un libertinaje. Escúcheme bien, ahí está el problema. Muchos cogieron el Evangelio, ya soy libre, y lo cogieron como un término para hacer libertinaje, y eso no le agrada a Dios. Y eso es. Pero hay algo interesante. Sabemos que la verdad es la palabra de Dios.
la verdad tome en consideración en la palabra el verbo que encarnado, que tomó la forma de hombre, escúcheme bien, y se llevó todos mis pecados a la cruz del Calvario. Diga conmigo, mi Señor Jesús, dile, cargó el pecado de mi maldad, cargó el pecado de mi inmundicia, y todo eso se lo llevó a la cruz del Calvario, y Él pagó un precio alto, dile, derramando su sangre, y juntamente con Él, diga, he muerto, dile, igualmente con Él, y he sido resucitado para una vida nueva. Cuando dicen amén, y digo esto, y Jesús vino a condenar el pecado. Cuando dicen amén, y eso lo ha venido a condenar para hacerme libre. Cuando dicen amén, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dale esa ofrenda porque hay libertad. Estamos aquí, iglesia, libre. Pero hay algo aquí importante. Se enojaron. Vaya a los enojados. Dile al que está al lado, cuidado, te me vas a enojar. En Juan capítulo 8, cuando le habló y la verdad os hará libre, le respondieron los escribas y los fariseos que estaban al lado, porque ellos siempre andaban para acusarlo, para hacer, y le dijeron, linaje de Abraham somos. ¿Qué más le dijo? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, ser escriba? Ellos estaban mintiendo, estos escribas y fariseos, porque Dios, cuando Él vino aquí, en este tiempo, escúcheme bien, primero habían sido esclavos en quién, ¿dónde los había mandado? Egipto. ¿Qué más? Fueron esclavos ¿dónde? En Siria. Fueron esclavos en Babilonia. En Egipto fueron ¿cuántos años? 430 años. En Babilonia fueron esclavos ¿cuántos años? 70 años. Escúcheme bien. Después en Grecia, y cuando vino Jesús, eran esclavos de los romanos. ¿Estamos ahí? Y conmigo, el Señor me desató de esa esclavitud del pecado. Estamos ahí. Estaban esclavos. Ellos con el decir que eran del linaje de Abraham, y el linaje de Abraham, y por obra, y por más que yo sea un hijo de un rey, por más que yo tenga el apellido más grande que el mundo, nadie lo salva. Cuando dicen amén, el único que salva es aquel que dio su vida por nosotros, y todo aquel que cree en Él será salvo. Cuando dicen amén, cuando vino Jesús lo encontró, que estaban esclavos a Satanás, y Él vino, escúcheme, a salvar a su pueblo. Pero escúcheme, ¿qué hizo su pueblo? A los suyos vino y no les creyeron. Y cuando ya los que le creyeron, digan así su mano, yo fui eso, dile, me dio la potestad, me dio la autoridad, me dio ese consuelo, me dio de ser un hijo de Dios, de ser un hijo del reino de Dios. Cuando dicen amén, yo le doy la gloria a Él, le doy la alabanza, porque yo estaba totalmente perdido. Él me adoptó, Él me hizo libre. Cuando dicen amén, ellos no lo entendían, porque estaban ¿qué? Esclavos del diablo, del pecado. Había mucho orgullo, mucha altivez, mucha jactancia de que ellos eran de la ley. Que eran, no, solo vino a confrontar el mismo Señor Jesús. Pero hay algo aquí bien grave. Hoy, tome atención, aquellos que están escuchando, hoy en el mundo entero, porque la situación que está pasando, muchos dicen que es el juicio para el mundo, y que esto pues, pero también Dios está haciendo el juicio para los hijos ¿qué? De Dios. ¿Cuánto dicen? Porque lo está probando. ¿Y sabe por qué toda esta situación que estamos pasando? No quiero hablar de muertos ni nada de esas cosas. Es doloroso lo que ha pasado. Y de todo, porque es una situación también para los del mundo y para los cristianos. ¿Cuánto dicen amén? Porque hoy, no digo hoy, estoy hablando hoy en el sentido de más atrás hasta hoy, se predica un evangelio light. Un evangelio que no se señala ¿qué? El pecado, que no se habla de la santidad. ¿Y saben lo que hacen con todo eso? Es ocultar la verdad. Porque dentro de la misma iglesia hay personas que andan en el pecado, en la inmoralidad, en el cigarrillo, en el alcoholismo, y suben a este altar sabiendo que esto es un lugar santo. Cuando dicen amén, y no le dicen nada para que no se moleste el niño,
para que no se enoje, para que no se me vaya. No, porque nosotros no estamos para satisfacer al hombre, escúcheme, sino para honrar a aquel que dio su vida en la cruz. Cuando dicen amén, dales alabanza. No tienes que tener vergüenza. No tienes que tener vergüenza. Oh, pastor, dile, donde quieras que estés, no tengas que temer al hombre. Cuando dicen amén, ¿qué recompensa te dará el hombre si vas a perder qué? Tu alma. Pero Daniel fue un valiente. Vamos rapidísimo, Daniel 5. Dile al que está al lado, esto está bueno. Vamos, Daniel 5, vamos. A Daniel 5. Estás por ahí. En Daniel 5, un rey que en ese tiempo, creo que es el nieto de Nabucodonosor, bueno, Belsasar, ese fue muy atrevido lo que hizo este hombre. Estoy leyendo en Daniel 5, y dice lo siguiente, y voy a leer, espérense un ratito que sé, en Daniel 5, en Daniel 5 dice lo siguiente: se enfrenta ante este hombre, ante este rey que había abusado de las cosas sagradas, y invitó a las concubinas de él, y viene como nadie de un momento a otro, tome en consideración, de un momento a otro este hombre usó todas las cosas sagradas, y dice que en su borrachera, en todas esas cosas, salió una mano que comenzó a escribir y mandó a llamar a toditos los magos, a los agoreros, que se iba a que le dijeran qué es, y le hablaron que había uno que era Daniel. Y tome atención, y Daniel no le tuvo miedo, ni por más rey, ni por más amenaza. En el versículo 22, estamos ahí, en Daniel 5, 22, le digo, ¿qué le dijo? Vamos, oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y sabía todo, pero aún así dice, usted no se ha humillado. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó a traer ante usted estas copas que pertenecen al templo. Usted, su noble, su esposa y su concubina estuvieron bebiendo vino en esta copa mientras rendían culto a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, dioses que no pueden ni ver ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró a Dios, que le da el aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió, dice, esa mano para escribir. Todo lo que usted vemos ahí, Mené, que significaba Dios ha contado los días de su reinado y no ha puesto fin. Tegel, que significa pesado, ha sido pesado en la balanza y no dio la medida, no dio lo que es. Parsin significa dividido, su reino ha sido dividido y dado a los medos persas. Mira lo que hizo este hombre. Y dice el versículo 30, y esa misma noche murió Belsasar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, Daniel no tuvo miedo. Vamos, dicen amén. Daniel le predicó la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Tome en consideración, no le dolió, no se asustó, no por la amenaza que le puede dar el hombre, nada, porque la verdad que uno pone a cualquier persona diciéndole, hermano, en estas condiciones buenas, ten en consideración de dónde Dios te sacó. Has estado viviendo una vida otra vez de pecado, de delito, otra vez has vuelto a buscar el alcohol, la droga o a robar. Eso no es bueno, y tú le dirás esa palabra a ese hermano, pero esa palabra, digo amigo, nunca regresará vacía, porque trae un propósito. Cuando dice, vamos, dale esa ofrenda que necesitamos, esos verdaderos hombres valientes. Quiero darle a otra dentro de esta situación. Dice así la palabra, tome en consideración, dice que había una persona, un líder, un pastor, estoy cogiendo. ¿Sabe lo que decía? A mí no me gusta hablarle del infierno. Me gusta hablarle del cielo, hablarle de las bendiciones, porque ustedes vienen cansados y yo estoy para darle palabras de aliento, de consuelo. Yo pregunto, ¿van a cambiar esa persona? No, nunca. Uno no sabe en qué pecado ande en esa.
Pero como uno lo que hace, da la palabra, cada cual discierne su vida y lo primero que uno dice, el Señor me está aquí. Cuando dice amén, me está hablando. Porque la paga del pecado es vida o muerte. Es muerte. Entonces dice, no, Señor, y comienza, porque el Espíritu Santo que está en esa persona comienza a redarguirlo. Cuando dicen amén. Entonces, pero él decía, para que no se enojen, para que no se... No, iglesia. Pero hay algo cuando no decimos la verdad. Dí conmigo, cuando yo no digo la verdad, cuando no enderezco lo que Dios me ha hablado por medio de su palabra o por cualquier mensajero del pastor o líder o cualquier hermano, di conmigo, hay un resultado bien grande. Diga conmigo, seremos demandados por Dios. Vamos rapidísimo. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Tenemos que llegar a Ezequiel capítulo 3. ¿Lo tenemos? En Ezequiel capítulo 3, aquí habla el Señor a los que Dios le pone, porque cada vez que tenemos el Espíritu Santo tenemos que tener bien nuestros oídos conectados a la voz de Dios cuando andamos en esa comunión. Y dice Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Dice así, yo lo estoy leyendo en el lenguaje actual, no importa. Y dice, si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta, y tú le dices al siervo, al atalaya, y tú no se lo adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado. Pero el culpable de su muerte es el atalaya. Porque dice, serás culpable de su muerte, serás tú. Vamos a ver la otra parte, la buena. En cambio, si tú le adviertes que deben apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado. Pero tú no serás, culpable de nada. Es decir, es libre de culpa. ¿Cuánto dicen amén? Miren, todo por ocultar. Si Dios nos ha hablado, tenemos que comenzar a enderezar nuestras sendas, a buscar más de esas. Vamos a leer la otra, y donde dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace ¿qué? Hace pecado, es esclavo ¿de qué? Del pecado. Donde estábamos anteriormente, donde estábamos en Juan capítulo 8, es importante. Ahora, vamos a ver. El pecado, diga conmigo, el pecado, repita conmigo, el pecado es transgresión de la ley. La ley salva, no salva. ¿Qué hace la ley? Condena. La ley nos salva. Por eso, para nosotros ser salvos, Jesús se hizo maldición. ¿Cuánto dicen amén? Maldición. Y se hizo por causa de nuestro pecado y nos hizo libres. Pero si yo peco o pecamos, cosas muy cualquier cosa, porque tiene que cambiar, no es que es una mentira, sigue con la mentira, no, que es piadosa, nada, peor, muchas cosas ocultas. Pecado es pecado, es decir, todos nosotros que hemos sido redimidos, ¿cuánto hemos sido redimidos? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. Escúcheme bien, todos por causa de ese pecado de nuestra edad, todos tenemos que morir. Todos tenemos que morir, todos morimos. Lo único que se salva es que se salva aquel que ha sido redimido, su alma. Porque dice, el alma que pecara, esa morirá. Pero si esa persona no ha sido redimida, no se ha arrepentido, la cosa es bien grave. ¿Me está escuchando? Ahora, entonces, ¿qué hace Satanás? ¿Qué hace por medio de tome atención, usted y yo viajamos, andamos y todo eso. El enemigo siempre va a poner la carnada. ¿Cuál es la carnada? La tentación. De alguna manera, la tentación. Y esa tentación llega a dónde llega primero? A tu mente. Si la dejaste que se deleite aquí y bajó al corazón y te agradó, caíste en esa trampa, en esa carnada. En el momento en que tú caíste en esa carnada, ya en ese momento eres esclavo de ¿quién? El diablo. Eres esclavo. Y ahora él tiene el dominio de tu vida. Y ahí puedes hacer todas esas cosas que él quiere. Por eso es que el diablo vino. ¿A qué vino Satanás?
a robar. ¿Qué más dice? Vamos, a robar, a matar y a destruir. ¿Y qué es lo que hace el Satanás cuando nosotros somos esclavos por el pecado? El que roba, ¿qué es lo que más roba en nosotros? Lo primero que roba en nosotros, ¿qué es lo que roba? La paz. Otra cosa, roba el amor, la relación que tengo con Cristo Jesús. Comienza a robar, de alguna manera comienza a robar a mis hijos y los lleva a toda la clase de inmundicia, al alcohol, a la droga, miles de cosas. ¿Qué hace matar? ¿Qué mata Satanás? Mata nuestra ¿qué? Nuestra vida espiritual. Ya no tenemos hambre, ya no tenemos nada. Está muerta. Otra vez el Espíritu Santo se comienza a conquistar. Mire lo que hace. Y dice a matar. Y mata y pone malos pensamientos. Pone el decaimiento. Y a la larga esa persona por una decepción, por algo que ha pasado en su casa, en su vida, su esposo la dejó. Y llega ese momento y el diablo, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a aquella persona que está deprimida? Aquella que está ahí apagada. ¿Qué le dice el diablo en su mente? ¡Mátate! ¿Cómo se suicidó? Y el diablo también vino a robar, a matar y a destruir. ¿Qué es lo que vino a destruir? La familia. Cuando nosotros andábamos en la inmundicia, en la inmoralidad, en el adulterio, en la fornicación, ¿qué más vino a quitarnos? La provisión, la economía, la falta de trabajo. Todo se viene abajo. No, di conmigo, el Señor seguirá viviendo, ayudándome en mis debilidades. Por lo tanto, diga, en el nombre de Jesús, dile, yo renuncio a toda influencia que haya venido de Satanás a robar, a matar y a destruir. Yo me desato de esas maldiciones, ando al hombre fuerte, cancelo toda anatema, toda maldición, toda cosa que esté en mi naturaleza pecaminosa. Yo lo ato, lo reprendo, lo cancelo y lo hecho. Duro lo hecho. Y me declaro libre en el nombre de Jesús. Qué increíble, ¿no? Pero hay una cosa aquí. En Santiago capítulo 1, rápido en Santiago capítulo 1, aquí hay algo que influye en esa carne. Esa carne tiene que morir. Esa carne no puede estar viva. No. Santiago capítulo 1 dice el versículo 14, sino que ¿estamos ahí? Santiago 1:14. Sino que cada uno, ¿qué dice? Es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Diga conmigo, los deseos de esta carne es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o los deseos de esa carne me lleva a concebir, escúcheme bien, el pecado. Y ese pecado, ¿cuál es el resultado? La consecuencia, ese pecado me lleva aquí ¿a dónde? A la muerte. ¿Estamos ahí? Increíble. Por eso es que diga conmigo, a eso vino Jesús, a condenar ¿qué? El pecado en esta carne. Porque dice la palabra, no hay ninguna condenación a los que andan en Cristo, a los que son hijos de Dios, como usted quiera. Pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y a qué vino el Espíritu Santo? Pues, porque cuando andamos en el Espíritu, porque si yo ando en la carne, ¿qué es vida o muerte? Es muerta. Pero si yo ando en el Espíritu, mi vida recobra esa vida eterna. ¿Cuánto dice? Recobra esa paz, recobra esa seguridad, recobra ese anhelo de cantar, de alabar. Y soy libre en ese momento. Dale su ofrenda, porque no podemos seguir de esa manera. Mire, le doy algo que estamos aquí. ¿Cómo realmente somos cada día que pasa nuestra vida? Cada día que pasa en nuestra vida, tenemos que tener esa seguridad que todo aquel que hace pecado, que dice, esclavo es del pecado. Ahora, tome en consideración esto. Hay muchas personas, y tome atención, cuando no se habla la verdad y hace. Hay una persona que es cristiana, que es escritora, y su hija de la noche a la mañana salió diciendo que era lesbiana, siendo cristiana.
¿Y sabe lo que hace? Para justificar. Y ella misma alienta a las personas en el mundo que todos aquellos que están en la iglesia saquen lo que tienen para que vivan. ¿Cómo puedo hacer eso? Esa es una obra ¿de quién? Del diablo. Esa es la paga del pecado, es fuerte. Esa persona está esclava en el pecado, está secado su entendimiento. No entiende que su vida está tomada por un amo que la va a destruir, que es Satanás. ¿Me está escuchando? Otro que era un gran compositor de alabanza, de la noche a la mañana se declaró que era un gay. Estamos viviendo en tiempos finales y lo consideran y animan para que sigan otros. Estamos perdiendo la dirección de Dios. Estamos viviendo los tiempos cada vez más de tinieblas. Estamos viviendo, eso sí, los dolores de parto. Por eso es que Dios está indignado y molesto con su propia iglesia, con sus propios siervos y seguidores, que hemos perdido esa santidad, hemos perdido lo que es honrar a un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Honrar a un Dios verdadero, a un Dios que no haya engaño en él, no se halló ningún engaño en su boca. ¿Cuántos dicen amén? Él no es un Dios para mentir, es un Dios que dice una cosa y mañana dice otra. Él no es un Dios que hace excepción de personas. Él es santo, santo, y Él nos ha traído, escúcheme bien, para nosotros ser santos en toda nuestra manera de vivir. Cuando dice amén, somos apartados del mundo para Él, exclusivamente para Él. Dales ofrenda, somos santos para Él. ¡Increíble! Estaba aquí y Dios me dio esta palabra en primera de Pedro. Estamos cerca. En primera de Pedro dice, capítulo 1, en primera de Pedro capítulo 1 dice lo siguiente, en el versículo 23, 1:23. Perdón, está muy bien. Primera de Pedro 1:23. Dice así lo siguiente. ¿Estamos ahí? Y dice en el versículo 23, dice así. Dios, mira lo que dice, siendo renacido ¿de qué? No de simiente corruptible, sino ¿de qué? De incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice aquí en este lenguaje, Dios le ha cambiado, yo estoy leyendo en el actual, Dios le ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos, porque Él nos entró por medio de su Espíritu, que finalmente muere, sino gracias al mensaje de la palabra, al mensaje de Dios. Y este es el mensaje que da vida y nadie puede destruirlo. El capítulo 2 dice así, por lo tanto dice, dejen de hacer, 2:1, dejen de hacer lo malo, no digan mentira, no sean hipócritas, no sean envidiosos, chismosos, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosamente la leche de su madre, y si lo hacen serán mejores cristianos y Dios los salvará. Cuando dicen amén, y conmigo, porque la palabra de Dios dice, permanece para siempre. Y la palabra nunca regresa vacía, porque esa es la que está transformando. Dale son, ofrenda al Señor. Es increíble. Y al final dice lo siguiente. Dice, así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seremos ¿qué? Verdaderamente libres. ¿Cuántos lo creen? Sabemos que Cristo Jesús recibió del Padre toda la potestad. ¿Cuánto dice? De lo que está ¿dónde? Arriba, el cielo y abajo. ¿Cuánto dicen amén? Y esa potestad, al morir en la cruz, nos dio a nosotros la autoridad. ¿Estamos aquí, iglesia? Y esa autoridad nos dio en Lucas capítulo 9, no vaya, en Lucas, Marcos 16, 17 y 18. Esa autoridad le dio a la iglesia. ¿Qué digo?
¿Qué le dijo? Que vayan y prediquen ¿qué? El evangelio. Y no solo el evangelio, que sanen a los enfermos de toda dolencia y que echen afuera ¿qué? Los demonios. Y esa autoridad, diga conmigo, la tenemos nosotros en la iglesia. Cuando dice, ¿de qué nos dio? En Lucas 10:19, de la autoridad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño. Cuando dicen amén, esa autoridad está dada en Cristo Jesús. Porque hay muchas personas que están cautivas, escúcheme bien, en temores, cautivas en temores, en pensamiento de muerte. Escuchan la mala noticia y lo primero que dicen, uy, yo creo que me va a pasar a mí. Ya creo que ya siento el coronavirus, ya siento que me duele la cabeza, ya siento que me duele esto, ya siento la frente. Te va a dar si tú lo dices con tu boca. Y eso no debe haber. Porque la confianza, ¿quién es? En las promesas que Dios nos ha dado. Si Él nos sacó de esa oscuridad, nos sacó de esa condena a su luz, Él nos ha dado vida y vida eterna y vida en abundancia. Y Él comenzó la obra y la va a terminar en gloria. Cuando dicen amén, porque hay un plan, dile al que está al lado, hay un plan para mí, dile, en el nombre de Jesús. Estamos aquí, iglesia. Hay muchas personas que piensan, estoy fracasado. Se sienten menos, se sienten derrotados, que ya no pueden prosperar, que no pueden seguir adelante. Escúcheme bien. Bueno, eso no tiene que salir de esta mente. Otros están esclavos en las deudas. En deuda son esclavos del prestamista. Y cuando estamos en la deuda, ¿qué viene algo? ¿Viene prosperidad o viene miseria? Y miseria, calamidad. Estoy enfermo, estoy en angustia, no sé qué tengo que pagar al que me han prestado. Y vivo una vida desesperada y esta vida se va gastando. Estamos aquí la falta de trabajo. Escúcheme, ¿cuánto dicen que la verdad nos hace libres? A veces no tenemos trabajo y se nos viene una cadena de necesidades. Por último, no tengo trabajo porque no tengo, última hora me ha dado. Pero no, iglesia, yo le quiero dar algo. Cuando no tenemos trabajo y estando teniendo trabajo y no nos sale la cosa bien y todo se nos hace agua, todo entra ¿qué? ¿A saco qué? Dígalo usted, ¿a qué se debe? Una de las cosas, no hemos honrado su palabra, no hemos honrado su mandato, no hemos dado lo que es de Dios. ¿Cuánto dicen amén? No hemos honrado lo que es de Dios. Y hago lo que yo quiera. Entonces, ¿a quién le estoy robando? ¿Y quién se va a aprovechar de mí a robarme? El diablo. Estamos aquí, iglesia. Y lo que Dios me da abundantemente a saciar mi familia, mi vida, cojo migajas. ¿Cuánto dicen amén? Saca esos cuadros de enfermedades. Saca todo, porque donde está el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Libertad. Hay muchas cosas de inmoralidades, muchas cosas de pensamientos malos. No duermo, me recuerdo de la pecosa que tenía hace no sé cuántos años y vuelvo a delectarme. No, iglesia, no podemos, aún con nuestro pensamiento. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo, es morada. Este cuerpo tengo que entregarlo en sacrificio santo y agradable a Dios. Es la mejor ofrenda, porque Él le agrada que somos olor, ¿qué? Fragante para Él. Vamos a orar porque Dios tiene cosas grandes en nuestra vida. Dios tiene cosas grandes. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Padre celestial, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios soberano de mi vida. Tú eres el único que tienes el control. Vamos, diga iglesia, yo te pido perdón, Señor, porque sé que no he hecho, Señor, conforme a la voluntad tuya. No he hecho conforme a tu palabra. He desobedecido. He hecho lo que yo he querido, Señor. Vamos, diga a la iglesia, te pido que me perdone. Te pido que me perdone. No quiero ser esclavo del diablo. No quiero ser esclavo de una vida totalmente llena de angustia, de temor y de miedo. Tú me hiciste libre, Señor. Tú me hiciste libre. Me sacaste de las garras del diablo que antes yo le servía.
Tú viniste a deshacer esa obra, me hiciste libre en esa cruz del Calvario. Y yo soy tu hijo, Señor. Y cuando el hijo verdadero permanece en la casa de Dios, pero el que es esclavo, el que está cautivo, no permanece. Ahí se pierden las bendiciones. ¿Cuántos dicen amén?